Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Soberanes Díaz del grupo 5MV2 de Electrónica de Potencia Aplicada. En esta ocasión hablaremos del transistor. ¿Qué es un transistor? Un transistor es un dispositivo electrónico en estado sólido cuyo principio de funcionamiento se basa en la física de los semiconductores. Este cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador, rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que significa resistencia de transferencia. Actualmente se les encuentra prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, productores de audio y video, hornos de microondas, lavadoras, automóviles y equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores de MP3, teléfonos móviles, etc. Este dispositivo semiconductor permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña. ¿Cómo se fabrica un transistor? La mayoría de los métodos que se utilizan para fabricar transistores son simplemente extensiones de los métodos usados para elaborar diodos semiconductores. Los métodos más usados actualmente incluyen la unión por aleación y difusión. La unión por aleación es la técnica de unión por aleación, es una extensión del método para la fabricación de diodos semiconductores. Y la difusión es el método de fabricación que más se utiliza en la actualidad. Es la técnica de difusión. Este proceso básico se representa en el análisis de fabricación de los semiconductores. La técnica de difusión se emplea en la producción de transistores en meseta y planares, donde cada uno de ellos puede ser de tipo de difusión o de epitaxial. ¿Qué es un transistor NPN? El NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares en los cuales las letras N y P se refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes regiones del transistor. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son NPN debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los huecos y en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades de operación. ¿Qué es un transistor PNP? El otro tipo de transistor de unión bipolar es el PNP, con las letras P y N refiriéndose a las cargas mayoritarias dentro de las diferentes regiones del transistor. Pocos transistores usados hoy en día son PNP, debido a que el NPN brinda mucho mayor desempeño en la mayoría de las circunstancias. ¿Cuáles son las regiones de operación del transistor? Los transistores de unión polar tienen diferentes regiones operativas definidas principalmente por la forma en que son polarizados. La región activa directa en cuanto a la polaridad, cuando un transistor no está bien en su región de saturación ni en la región de reporte, entonces está en una región intermedia, es la región activa. Y está la reacción inversa al revertir las condiciones de polaridad del funcionamiento en el modo activo. El transistor bipolar entra en funcionamiento en modo inverso. La región de corte, en este caso,
el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de alimentación del circuito. La región de saturación, en este caso la magnitud de la corriente, depende del voltaje de alimentación del circuito y de las resistencias conectadas en el conector y en el emisor, o en ambos. ¿Cómo se polariza un transistor? Polarizar un transistor significa ponerle una tensión a cada una de las dos punturas de acuerdo a cómo se le polaricen. Puede trabajar en tres modos: en modo de corte, en modo de saturación y como llave, que es la corriente circula o no circula. ¿Qué aplicaciones tienen los transistores? El transistor como interruptor cerrado, funciona cuando aplicamos una corriente a la base, y el transistor funciona como interruptor abierto cuando no aplicamos una corriente a la masa. El transistor como amplificador. Por medio de una pequeña corriente aplicada a la base se le pueden gobernar otras muchas más intensas entre colector y emisor. Esto significa que en pequeñas corrientes se puede transformar otras en más fuertes. ¿Qué tipo de transistor es el tipo TIP31? El TIP31 es un transistor de 100 voltios con polaridad NPN epitaxial de silicio usado para la conmutación de potencia lineal media. Es de uso general y adecuados para muchas aplicaciones. También tenemos el tipo de transistor TIP42. El TIP42 es un transistor de potencial para bajas frecuencias tipo PNP. ¿Qué especificaciones eléctricas se deben considerar para elegir un transistor? Se tienen que considerar los siguientes parámetros para saber qué transistor utilizar. Los parámetros son el voltaje de saturación, voltaje de ruptura, corriente colectora, ganancia de corriente. Puede encontrar estos parámetros en el manual de fabricación que acompaña a cada transistor.